Bueno, habíamos hablado en la reunión anterior de la visita que hizo el rey Agripa con su hermana Berenice a la sede de la gobernación donde estaba Festo, que tenía prisionero a Pablo. Ya Félix se había ido, lo reemplazó Festo. Escucharon a Pablo y llegaron a la conclusión que si Pablo no hubiera apelado al César, se le podría liberar, aunque en realidad Festo lo pudo haber hecho antes y no lo hizo. Pero Agripa sí lo escuchó, y siendo judío lo escuchó y no quiso convertirse en cristiano, pero vio que Pablo no había hecho en realidad nada en contra de la nación ni en contra de la ley. Ya en el capítulo 27 vemos la ruta de Pablo hacia Roma para presentarse ante la corte del César, ya que él había apelado su caso al César. Y como el Señor le había dicho que allá iba a ir, pues este es el modo en que el Señor lo estaba enviando y estaba cumpliendo su palabra. Y era un deseo que Pablo tenía hacía mucho tiempo, de ir a Roma, y no había podido. Y ahora va a ir a Roma por cuenta del Estado, porque al ser prisionero del Estado romano, el Estado romano le daba su pasaje para llevarlo, tenía que pagarle el pasaje. 27.1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí hay muchas descripciones de aquí en adelante de términos de navegación marítima, términos náuticos. Parece que Lucas no solamente sabía de medicina y era un gran historiador, sino además sabía bastante de navegación. Entonces hay muchos términos marítimos acá, algunos vamos a decir de qué se trata, otros no hay necesidad, aunque realmente estuve investigándolos, pero a veces ese detalle no es tan relevante. Pero se embarcaron en una nave que iba a ir por la costa del Mediterráneo, por la costa de Israel hacia arriba, tocando varios puertos, pero no hasta Roma, sino hasta cierto punto. Hasta los podía llevar, yendo cerca de la costa, no mar adentro, el mar más profundo, alta mar, sino por la costa. Dice que zarparon llevando a Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este fue un gran colaborador de Pablo, él lo menciona en varias de las cartas. No se sabe si era judío, algunos discuten que de pronto no era judío sino gentil, porque hay una enumeración de algunos servidores que hace Pablo en una carta y parece que lo incluye a él entre los judíos, aunque otros dicen que no, que él no era judío sino los últimos que nombró en la lista, pero de todas maneras lo presenta como macedonio de Tesalónica, o sea de Grecia y de la ciudad de Tesalónica. Inclusive Pablo lo llama en una carta mi compañero de prisiones, igual que nombra a otro colaborador que era Epafras, también lo nombra así en otra carta, compañero de prisiones. No se sabe si ambos estaban prisioneros legalmente, o era que estos hermanos habían decidido acompañarlo y compartir la suerte de él como voluntarios para servirle. 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. O sea, el centurión era una persona muy cortés, muy humana, y le permitió que descendiera del barco y se reuniera con algunos amigos, con hermanos cristianos, que lo atendieron. Y haciéndonos a Babela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Esta expresión a sotavento es que iban como protegidos por la isla, entre la isla y la costa, porque había vientos contrarios y de esa manera podían avanzar. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, en este punto llamado Mira, ya los transbordaron a otra nave más grande, una nave que venía de Alejandría, en Egipto, del norte de África, y que iba con rumbo a Italia, a Roma. Sabemos que Roma está en la península itálica. Originalmente Roma era solamente la ciudad, el imperio era solo la ciudad, pero con el paso de los siglos toda Italia se fue uniendo a Roma
con ciudadanía también romana. Entonces ya toda Italia se consideraba como romana, siendo la metrópoli la ciudad de Roma misma. Y estas naves llevaban pasajeros, pero también llevaban carga, porque era muy importante el trigo que se llevaba de Egipto a Roma. Prácticamente Egipto alimentaba a Roma. El trigo se llevaba de Egipto para Roma. Entonces había muchas naves viajando. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Si ven muchos términos marítimos. Parece que no era como un diario de viaje de navegación de Lucas, o el diario que escribiría el capitán de la nave. O sea que vemos es que hay vientos contrarios bastante. Es que esta época ya estaba empezando el invierno, es septiembre y octubre. Ya es difícil para la navegación. La época que mandaron a Pablo a Roma era una época ya que empezaba a ser difícil para la navegación, porque se acercaba el invierno, y durante el invierno allá no navegaba nadie. No navegaban, paraban donde estuvieran. 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, o Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacea, o sea, un puerto en la isla de Creta, que se llamaba así, Buenos Puertos. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hay dos cositas. Habían perdido mucho tiempo precisamente por esos vientos contrarios. La navegación, el viaje se había hecho más largo de lo pensado. Y dice que ya había pasado el ayuno. O sea, eso es lo que nos da la clave para entender que esto era septiembre-octubre. Después del ayuno, que era la fiesta de la expiación para los judíos, que era por esa época. Entonces, por eso es que se sabe que la época de la que estamos hablando es finales de septiembre, comienzos de octubre. Y Pablo, que era un viajero ya tan experimentado, sabía que esta época no era buena para navegar, y les está advirtiendo: esto está, ya el viaje va a ser muy peligroso. Imagínense, él es un prisionero, pero está hablando sin miedo, diciéndoles: mire, aquí hay un peligro adelante, les está avisando del peligro. Un hombre de Dios avisándole a la tripulación que hay peligro, que ese viaje está muy peligroso así. Muchos les está dando a entender: no nos movamos de aquí. Eso es lo que les está diciendo. Y vean la respuesta. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. O sea, el piloto viene siendo como el capitán y el patrón como el dueño. Y claro, le dio más crédito a él que al prisionero, a Pablo. Le daba más crédito a ellos. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. O sea, decidieron ir a un puerto que era más cómodo y les parecía mejor. Pero lo hicieron por mayoría, por votación. Y miren lo que dice: por si pudiesen arribar. O sea, decidieron tomar el riesgo. Acuérdense que ellos no tienen a Cristo. Están obrando en sus propias fuerzas y sus propios pensamientos. Pablo, un hombre de Dios, les está advirtiendo: no nos movamos de aquí porque hay un peligro grande y podemos perder hasta las vidas. Pero ellos decidieron que no, que se iban de ahí porque era poco cómodo el sitio para invernar. Claro, es que el invernar implicaba por lo menos 3 meses más o menos de quedarse ahí quietico sin poderse mover. Y soplando, versículo 13, y soplando la brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Sí dice? Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, porque sopló un vientecito favorable. Pero no mucho después vio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El nombre de este viento es una mezcla de dos idiomas distintos. Se refiere a dos vientos diferentes. Es una mezcla de esos dos vientos que producen ese huracán.
muy fuerte. Y lo llamaban así, Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, para no perder la nave tuvieron que dejarse llevar por esas corrientes y no pelear con las corrientes, porque eso es peor. No había nada que hacer. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Entonces, a sotavento nuevamente, o sea, protegidos por una isla pequeña llamada Clauda, lograron recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Esa palabra viene del catalán. Esquif, tal vez, algo así. Eso lo investigué. Claro, yo tenía idea de qué se trataba más o menos, pero pues quería confirmar, y sí, es un bote más pequeño, parecido a lo que hoy llamaríamos un bote salvavidas, pero que se usa para poder acercarse a la playa, por ejemplo, porque un barco grande no se puede acercar mucho a una playa porque golpea el fondo del mar. Entonces, esos botes, o esquife, es un bote más pequeño que se lleva dentro del barco y se descarga para acercarse a la playa, para, bueno, diferentes cosas. Y ellos no habían podido subirlo, han tenido que arrastrarlo durante todo el huracán. Y seguramente tenía mucha agua también, muy pesado. Dice que con dificultad lo pudieron recoger por eso, porque seguro había hecho mucha agua durante todo ese huracán. Entonces el esquife es un bote pequeño, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, le amarran cuerdas a la nave, le amarraban cuerdas al casco de la nave por debajo, de lado a lado, para evitar que la fuerza del mar rompiera el casco, para ayudar a reforzar el casco. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. La Sirte son unas arenas movedizas, peligrosas para los barcos, que están en el norte de África. Y como ellos iban a la deriva hacia allá, el viento los iba llevando hacia el norte de África en vez de llevarlos hacia Italia. O sea, como devolviéndose esa nave hacia Egipto, hacia de donde había salido. Entonces les daba miedo caer en esas arenas que acaban con un barco y ahogarse. Entonces dice que por eso arriaron las velas, o sea, las amarraron, que las velas no impulsaban el barco ni nada, y quedaron a la deriva. Ahí sí quedaron ya a donde la corriente los llevara, pero por lo menos ya sabían que esas velas no los iban a llevar más rápido hacia la Sirte, hacia esas arenas. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, a botar cosas al mar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. O sea, empezaron a botar carga al día siguiente, y al tercer día, aparejos de la nave, o sea, cosas que no eran indispensables y que eran parte del equipo de la nave, también al agua, para aligerar la nave, porque seguramente estaba haciendo agua. Seguramente la nave estaba haciendo agua, entonces necesitaban descargar. Y es que ahora vamos a ver qué clase de nave era. Era un botecito. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, como acostumbra decir Lucas, no pequeña, ¿qué quiere decir? Grande, una tempestad grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, era un clima tan terrible que no se veían sol ni estrella. ¿Y cuál era la desventaja de eso? Que ellos se orientaban por las estrellas. O sea, no haber estrellas para mirar, no saben dónde están. Que en cualquier momento van a dar con una roca o van a encallar, nada. Ni sol, ni estrellas, ni nada. Dice, por muchos días. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Te lo dije, ¿no? Yo te lo dije. Muy humana la cosa, ¿no? Pues, te lo dije. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Les está prediciendo
que ninguno va a morir, pero que la nave se va a perder. ¿Y por qué? Veamos por qué. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire, por la misericordia del Señor con Pablo, se le extiende la misericordia a toda esa gente que iba con él, que ahora vamos a ver cuántos eran. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Está declarando su fe, dando testimonio de su fe. Yo confío, yo tengo fe. Eso es la fe, tener confianza. Yo tengo fe en que así será, como Dios dijo. Ninguno va a morir. Se va a perder la nave, pero ninguno va a morir. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Decía A.W. Tozer, un gran estudioso de la Biblia, que Pablo prácticamente tomó el mando del barco. El prisionero tomó el mando del barco porque no había esperanza. Lucas lo acaba de decir: habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Se está incluyendo él. Y Pablo se para y les da esperanza y les dice: no, Dios me mostró lo que va a pasar, me dijo lo que va a pasar. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Les da esperanza. Venía la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Probablemente escucharon el mar rompiendo contra la costa, contra las rocas o algo así. Entonces sospecharon. Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea, cada vez menos profundo. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Decidieron parar ahí y esperar a que amaneciera para poder ver dónde estaban, porque parecía que estaban cerca de tierra. 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Mire, estos hombres no confiaron en lo que Pablo les decía y querían obrar por su propia cuenta, pensando solo en ellos. No les importaba el resto de la gente. Y vamos a ver ahora cuánta gente iba ahí. Pero Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dijo al centurión: o vamos todos o no hay salvación de la muerte. Él estaba hablando de la muerte, él sabía que tenía vida eterna, pero estaba hablando de la muerte física. O vamos todos o una. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, no los dejaron. Ellos se hacían que iban a bajar más anclas y no sé qué, y el que querían era irse en el bote. Y estos no, cortaron las cuerdas del bote y que se pierda. Ya su única esperanza estaba ahí, en el barco, con los demás. No los dejaron ir aparte. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14 días. Es que cuando uno está en angustia o en temor o en ciertas circunstancias, no le provoca comer. De pronto hasta mareados, porque es que estaban en unas tormentas, unos huracanes terribles. Eso no es cualquier cosita. Nosotros aquí estamos leyendo de esto y es una historia que leemos, pero vaya uno y esté ahí subido en un barco de esa época, en medio del mar embravecido, sin saber para dónde va y ni qué va a pasar. Llevaban 14 días sin comer. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mire la certeza que les está dando. La certeza que les está dando de que ninguno va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Miren el ejemplo. Y lo que hizo el Señor Jesús: tomó el pan, dio gracias y lo partió y empezó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Vean, lo que hablábamos hace rato, mi hermana, antes de empezar la reunión.
el ejemplo, la conducta es la mejor predicación. Él les dijo y les mostró, sí señor, podemos comer porque no vamos a morir. Y éramos todas las personas en la nave, ¿cuántas? 276 personas. O sea, eso no era un botecito, ni un barquito, era una nave bien grande. 276 personas entre tripulación y pasajeros. Y prisioneros, porque iba Pablo, los soldados y varios prisioneros aparte de él. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya habían botado la carga, los aparejos, ahora botaron la comida que quedaba. Pero ya habían comido y estaban fuertes. Es que no solamente el hecho de comer no era solamente mostrar que ya había una esperanza, sino fortalecerse, porque iban a tener que enfrentarse al mar. Y unas personas sin comer, sin alientos. Por eso les decía, coman por su salud. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. O sea, las anclas que los mantenían fijos en donde estaban, las cortaron y las dejaron allá en el mar. Y le quitaron las amarras al timón, o sea, eran dos remos grandes que servían de timón para dirigir la nave hacia donde coger. Las seguras tenían amarradas, levantadas, porque estaban a la deriva. Pero ahora ya que había dirección que tomar, las soltaron para poder enfilarse hacia esa playa. E izada al viento la vela de proa, o sea la vela delantera, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Probablemente era un canal o algo así, entre dos islitas o algo así. Por eso dice que entre dos aguas. Y ahí encalló la nave. Ahí tocó esa piedras o roca o tierra, algo que había ahí. Y la proa, o sea la punta de la nave, la parte delantera, hincada, quedó inmóvil. Y la popa, o sea la parte de atrás del barco, que se llama la popa, se abría con la violencia del mar. Quedó la punta ahí atrancada, pero la parte de atrás, el embate de las olas era tan fuerte que empezó a romper el casco. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Y entre los presos quién estaba? Pablo. Él iba acompañado por Lucas y Aristarco, pero ellos no eran presos, eran acompañantes de él, hermanos que le servían y lo acompañaban. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Este centurión quería salvar a Pablo, no sabemos si era por su cortesía, su talante natural, que era como muy bondadoso, o porque realmente le había impactado el ejemplo de Pablo. Que sabemos que Pablo no se quedaba calladito y quieto a todo el que pudiera compartirle el evangelio. Y él quería salvarle la vida a Pablo y dijo, no va a tener ningún preso, que los que puedan nadar lleguen hasta la playa. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Unos nadando, otros agarrados de los restos de la nave, pero no murió uno solo, tal cual como Pablo había dicho que el Señor le había mostrado. Se cumplió lo que el Señor dijo. Miren el respaldo del Señor. Le dio palabra a Pablo para darle a esta gente como demostración de que su Dios era verdadero y que lo que su Dios decía se cumplía, y se cumplió. Capítulo 28. Entonces, mire, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. En esa época se le decía Melita. Y Melita significa escape. Hoy en día se llama Malta, la isla de Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, con mucha humanidad, lo que quiere decir Lucas, fueron muy humanos con ellos, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, Pablo, ayudando a avivar el fuego, a mantenerlo despierto, cogió unos leños. Recordemos que parece que Pablo era muy corto de vista, él no tenía buena visión, no vio la víbora, y el animal, claro, al sentir el fuego, el calor, saltó
y no solo lo mordió, sino que se le prendió, quedó prendida de la mano de él. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ellos creían en una justicia, que debía haber justicia, de alguna manera. Tenían ciertos principios morales, que había justicia, que ese hombre seguramente era un criminal que se había escapado de la muerte en el naufragio, pero que la vida o el universo o lo que fuera le estaba haciendo justicia, le ha mandado esa víbora para ajusticiarlo. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Recordemos un pasaje de Marcos donde dice que quienes representaran al Señor y lo predicaran, no les haría daño nada mortífero, podían tomar veneno, los picarían escorpiones y no morirían. Hay varias señales, ¿no? Decía, los acompañaban estas señales. Y así era. Ahí se cumple eso. Ahora, eran señales para ese tiempo, no para el actual. ¿Sí? Si alguien te predica que es para el actual, entonces dile que coja una víbora y se deje picar. No hay muchos que estén dispuestos a eso. O que tome un veneno, como dice allá, a ver qué le pasa. Y no encontrarás que esa persona que te está diciendo que esas señales existen hoy lo haga. Eran para ese tiempo, para autenticar el ministerio, para demostrar que quien estaba hablando de ese Dios realmente hablaba de un Dios verdadero, que lo respaldaba y que existía. Para eso existían esas señales en ese tiempo. Y así ocurrió con él. Una víbora que ellos conocían, que los habitantes de ahí sabían que era mortal su picadura, no le hizo absolutamente nada. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho. ¿Cuánto esperaron? Mucho. Se cansaron de esperar. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ahí está la volubilidad del hombre. Por eso es que los pensamientos humanos cambian de un día para otro. Miren la ciencia. ¿Cuántas cosas que hoy en día la ciencia ha desechado, hace unos pocos años lo consideraban algo verdadero y que era inmutable? Y las cosas cambian. Solo hay uno que no cambia, que es nuestro Dios. Y esta gente cambió de considerarlo un criminal, empezaron a considerarlo un Dios, simplemente porque no se murió de la picadura de la serpiente. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Él los hospedó por 3 días mientras se conseguía un alojamiento apropiado para todos. No es que a los 3 días les dijo, váyanse de aquí. No, era mientras tanto. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Nuevamente señales que Dios hacía para que Pablo pudiera predicarles a esas personas y hablarles de Dios. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Imagínense, sanidades. Pero estamos seguros que Pablo no se quedó ahí. Estamos seguros que Pablo aprovechó para explicarles y decirles quién era el Dios que permitía que él no muriera picado por una víbora, que él orara por los enfermos y se sanaran, que les impusieran las manos y se sanaran. Estamos seguros que él le habló de ese Dios. No se las dio de Dios como ellos pensaban que él era, sino que les habrá explicado muy bien por qué él podía hacer esas cosas. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela. Imagínense, 3 meses. 3 meses estuvo ahí sanando y predicando. En la isla de Malta. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. O sea, otra nave que venía también de Alejandría, que había invernado en esa isla, se pasaron a esa nave, pues ya la otra estaba destruida, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. O sea, estaba dedicada a 2 dioses hijos de Zeus, de la mitología romana y griega. Cástor y Pólux, 2 gemelos, que son los que se conocen como los de la constelación de Géminis en el firmamento, que les llaman Géminis, la de los gemelos. Es como cuando hoy en día uno ve un vehículo de transporte público con
con su imagen pegada atrás, ¿no? Dedicada a cierta ser en quien se cree, ¿no? Más o menos eso era lo mismo, le dedicaban la nave a Castor y Pollux, que se creían eran los patrones de los marineros, que los protegían. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa es la capital de la isla de Sicilia. Ahí estuvieron 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Reggio. Allá están en Italia, ya tocan Italia, en la península itálica, el suelo italiano. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. O sea, se fueron bordeando la costa italiana, cada vez más cerca de Roma. Puteoli, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Imagínense, encontraron hermanos cristianos ahí. Pablo jamás había estado en Roma. Nadie sabe cómo comenzó la iglesia en Roma. Y luego fuimos a Roma. 7 días estuvieron con los hermanos y fueron a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, o sea, de Roma, oyeron de ellos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es que mire, el viajecito de Puteoli a Roma, si no recuerdo mal en lo que leí, eran 220 y pico de kilómetros. Y estos hermanos, los que salieron al foro de Apio y los que salieron a las 3 tabernas, para encontrarse con Pablo, con las ganas de ver a Pablo, unos recorrieron 73 kilómetros, algo así, 73, y los otros 54 kilómetros, para poder ir a ver a Pablo y a conocerlo, y a recibirlo además. Sabían que él venía prisionero a Roma, que era el que había enviado cartas a la iglesia de Roma, pero nunca había podido venir, pero sabían quién era. Las iglesias que había fundado, el ministerio que había ejercido. Y eso pasa en las iglesias. Pastor Bernard McGee contaba cómo después de jubilarse como predicador, él siguió haciendo visitas como conferencista, como predicador itinerante, y salía cantidades de gente que lo había conocido a animarlo y darle las gracias por lo que él había hecho por ellos en alguna vez en la vida o en la iglesia. Y dice que eso fue lo que a él más lo animó. Nunca pensó que después de haberse retirado vendría toda esa gente a animarlo a él, gente que él había conocido, hermanos. Y esos hermanos salen a animar a Pablo, a recibirlo. Y dice que cobró aliento y dio gracias a Dios. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, los demás prisioneros seguramente iban, probablemente dicen algunos que iban para ser ejecutados, los otros prisioneros. Pablo no. Y además Pablo era ciudadano romano, los otros seguramente no lo eran. Entonces a él se le permitió tener su vivienda aparte, pero siempre había un soldado que lo custodiaba y se turnaban para cuidarlo. Y usualmente él estaba encadenado a ese soldado. Encadenado. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Le está diciendo, no tengo nada contra mi nación, contra mis hermanos judíos. Recordemos que el concepto de nación es de personas, no de territorio, de personas. No tengo nada contra mi nación. Me hicieron venir aquí algunos judíos, pero yo no tengo nada contra mis hermanos judíos. Me tocó venir aquí. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Miren lo que siempre hacía, al judío primeramente y después al griego, como dicen Romanos. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Lo que hacía siempre, llegaba a la sinagoga primero, pues aquí llegó y a los 3 días hizo convocar a los dirigentes judíos de la ciudad para hablar con ellos y decirles que había llegado y quién era, y hablarles de Cristo. Y eso es lo que está hablando aquí que hizo. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Las promesas que Dios les había hecho, y entre ellas estaba el Redentor.
Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Lo que sabían es que en todas partes se hablaba en contra del cristianismo, pues dentro de los judíos, ¿no? Las comunidades judías de toda parte, que estaban atacando al cristianismo todo el tiempo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. O sea, lo que siempre ocurre, unos creían y otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, les va a citar una profecía de Isaías: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Bueno, ¿ustedes no quieren escuchar? Pues vamos a los gentiles, y ellos sí van a escuchar. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí termina el libro de Hechos, contándonos cómo él estuvo 2 años preso. No hay registros más acerca de él, en las Sagradas Escrituras, qué pasó después. Pero por tradición y por historia se sabe que él fue liberado después de 2 años, y luego parece que hizo más viajes. Estuvo probablemente en Colosas, porque él no la conocía, les había escrito pero no los conocía, en Colosas, en Éfeso. Algunos dicen que estuvo en España, me lo mencionan varios sitios donde probablemente él estuvo, y luego de unos 2-3 años nuevamente fue hecho prisionero y fue ejecutado en las afueras de Roma por decapitación. Le cortaron la cabeza. Durante este tiempo, él, en esta prisión de estos 2 años que acabamos de leer, y los años posteriores, fue que le escribió muchas de sus cartas, mientras estuvo ahí prisionero. Y las últimas a Timoteo son las cartas en que ella sabe que va a morir pronto y está hablando de eso. Una cronología de Pablo dice que él nació en el año 10 después de Cristo y murió en el 68. Lo más probable es que murió en el año 68, o sea, tenía 58 años, cuando dio su vida por la causa del Evangelio. Pero él decía en su carta a Timoteo: he terminado la carrera y he cumplido. Y él cumplió. Le damos gracias al Señor por este libro de Hechos que hemos podido estudiar completo, y le pedimos que Él nos dé ese denuedo que tuvo Pablo para poder cumplir nuestra carrera, sea la edad que sea. De pronto algunos muy jóvenes, otros en la edad mediana, otros en edad avanzada, todos en el tiempo del Señor, y así tengamos muchos años. Nunca es tarde para aceptarlo y para servirle. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.